Bien, vamos a trabajar en esta ocasión con el tema de los ángulos y para ello empezaremos desarrollando un primer problema que nos piden calcular el valor de x. Y si observamos en la figura de la pregunta número 1, nos muestra dos ángulos. En uno de ellos el valor es x más 15 y un segundo ángulo al costado tiene un valor de 30. Pero si observamos claramente, vemos que la suma de ambos ángulos es igual a un ángulo recto. Ahí hay un pequeño cuadradito que señala que se está formando un ángulo recto con la suma de ambos valores, de ambas cantidades. Entonces, eso quiere decir que si sumamos x más 15 con 30, nos tiene que dar igual al ángulo recto que equivale a 90 grados. Muy bien, simplemente entonces ya está definida la ecuación, la cual tendremos que desarrollar sumando primero aquí estas dos cantidades. 15 más 30 nos queda 45 y finalmente x quedará igual a 90 menos 45, lo cual es igual a 45 grados. Y con ello daremos respuesta a este primer ejercicio. Bastante sencillo entonces. Recordemos que generalmente las preguntas o problemas de geometría son para encontrar una ecuación algebraica que tenemos que resolver. Bien, vamos a ver a continuación en la pregunta número 3 un ejercicio que nos está pidiendo que encontremos el suplemento de la medida del ángulo AOD. En ese caso vemos que tenemos ya el equivalente de cada uno de los ángulos que en conjunto forman el ángulo de toda una vuelta, lo cual sería 360 grados. Entonces vamos colocando por acá primero cada uno de los valores. Tenemos 3 alfa más 10, sumándole el siguiente ángulo es 2 alfa. Luego le sumamos el tercer ángulo que es alfa menos 10 y finalmente le sumamos el ángulo recto que vale 90 grados, lo cual nos daría toda una vuelta que es 360 grados. Entonces, ahora sí, procedemos a resolver esta ecuación. Sumando todas las alfas, aquí tendremos 6 alfa y en el caso de los valores numéricos, el 10 que está en este lado se elimina con el menos 10 que aparece acá a un costado. Y cuando el 90 pase al otro lado, restando al 360 nos daría 270. Por lo tanto, alfa quedaría igual a 270 sobre 6, lo cual sale igual a 45. Ahí está. Entonces ya sabemos que alfa vale 45 grados. Ahora, el problema nos pide, por otro lado, que encontremos el suplemento de la medida de dicho ángulo. Recordemos entonces que el suplemento viene a ser 180 menos el valor del ángulo que nos están indicando. ¿Ok? Entonces, para hallar el suplemento, le ponemos una S, ¿ok? Delimitándolo como suplemento del ángulo AOD, ahí está, del ángulo AOD, lo que haremos es restar 180 menos el valor que tiene el ángulo AOD. Ahí está, 180 menos el valor que tiene el ángulo AOD. Entonces, esto será igual a 180 menos el valor de ese ángulo, que como observamos, AOD representa a 3 alfa más 10. Entonces vamos calculando primero esa cantidad por aquí arriba. AOD es igual a 3 alfa, o sea, 3 por 45 más 10. Muy bien. Entonces, AOD es igual a 3 por 45,
135 más 10, 145 grados. Por lo tanto, el suplemento de AOD será restar aquí 180 menos 145 grados, lo cual nos dará finalmente 35 grados. Y esa es la respuesta final para este problema. Muy bien, veamos ahora a continuación un siguiente caso en donde nos piden hallar el valor del ángulo θ si es que el complemento del complemento del complemento del complemento de θ más el suplemento del suplemento del suplemento de θ es igual a 5θ. Muy bien. Es en ese caso entonces que partiremos de dicha definición. Complemento del complemento del complemento del complemento del ángulo θ más el suplemento del suplemento del suplemento también del ángulo θ es igual a 5θ. Ya está. Ahora, para resolver el ejercicio, recordemos la propiedad que cuando le sacamos, ¿sí?, así repetidas veces el complemento de un ángulo, entonces cada dos veces que obtengamos, por ejemplo, el complemento del complemento, automáticamente estos dos elementos se cancelan o se eliminan. ¿Por qué? Porque es como sacar 90 menos el ángulo y luego otra vez 90 menos ese resultado. Y al final estos dos elementos se tendrían que cancelar. Y lo mismo ocurre aquí con el complemento del complemento. Por propiedad, cuando aparecen juntas las dos Cs también se cancelan y solamente nos estaría quedando el ángulo θ. Entonces, de toda esta expresión solo tenemos θ. Muy bien, en el segundo caso también aplicaríamos el mismo concepto. Tenemos, fíjense, el suplemento del suplemento del suplemento de θ. Entonces, eso significa que como aparecen ahí tres veces, las dos primeras las podemos cancelar. De tal manera entonces que nos quedaría solamente, aquí vamos a cancelarlas, estas dos. Muy bien, y nos quedaría solamente el suplemento. ¿Ok? Solamente entonces nos quedaría el suplemento de θ, lo cual significa 180 menos el ángulo θ. Ya está. Y esto es igual, según dice el enunciado, es igual a 5θ. Ya está. Vemos que θ, aquí positivo con θ negativo, se pueden eliminar en este lado. Y nos quedaría solamente que 180 es igual a 5θ. Ya está. Pasamos el 5 a dividir y tendremos 180 entre 5 igual a θ, lo cual haciendo la división nos quedaría 36. O sea, 36 grados es el valor que tiene, en este caso, el ángulo θ. Y esa es la respuesta final para este ejercicio. Muy bien, veamos el siguiente caso, en donde nos está indicando la medida de un ángulo que es igual a 3 veces su suplemento. Bien, entonces no conocemos el ángulo, le podemos llamar X por ejemplo, pero dice que es igual a 3 veces su suplemento. Entonces, como ecuación, lo podríamos escribir de la siguiente manera. A ver, vamos en minúsculas. X es igual a 3 veces el suplemento de, obviamente, de X. Ahí está. Así lo podríamos plantear, según el dato que nos dan aquí arriba. Entonces vamos desarrollando esta ecuación y con ello ya podemos encontrar el valor de X. A ver, esto quiere decir entonces que X es igual a 3 y luego entre paréntesis el suplemento de X, o sea 180 menos X. Muy bien, si seguimos aquí con el desarrollo, sería 3 por 180, 540 menos 3 por X, 3X. Ahí está. Y
finalmente el 3x negativo pasa a la derecha a sumar, con lo cual nos queda 4x igual a 540 y finalmente x será 540 entre 4, con lo cual, como bien sabemos, esa división nos quedaría 135 y esa es la respuesta final para este ejercicio. Ahí está. Muy bien, vamos a ver a continuación un problema que nos indica que los 2/3 del suplemento de un ángulo equivale a los 3/2 del complemento del mismo. Muy bien, prácticamente con toda esta información ya podemos plantear nuestra ecuación. Entonces tenemos los 2/3 del suplemento S del ángulo, llamémosle X, ahí está, equivale, significa es igual a, ya está, los 3/2 del complemento. Entonces en fracción colocamos 3/2 del complemento, o sea, por el complemento del mismo ángulo, o sea, de X también. Ya está. Muy bien, ya tenemos nuestro planteamiento, así que vamos a desarrollarlo. Por aquí estamos con 2/3 entre paréntesis el suplemento, que sería 180 menos X, es igual a 3/2, ahí está, por el complemento entre paréntesis 90 menos X. Muy bien. Entonces nos correspondería multiplicar en cruz este 3 por la expresión que está aquí en la derecha y el 2 que está aquí dividiendo pasa a multiplicar a la expresión que está a la izquierda. Entonces nos quedaría básicamente este 2 por el 2 de aquí arriba sería 4 y ese 4 lo vamos a multiplicar por todo lo que está entre paréntesis, por 180 menos X. Mientras que en la derecha el 3 que estaba aquí abajo ha pasado a multiplicar a este otro 3, quedándonos 9 aquí por 90 menos X. Listo. Hacemos las multiplicaciones. Aquí sería 4 por 180 igual a 720 menos 4 por X es 4X. Y en la derecha tenemos 9 por 90, sería 810 menos 9 por X, 9X. Ya está. Muy bien. Nos toca reordenar y es más conveniente pasar el 9X a la izquierda con positivo, así 9X menos 4X, mientras que el 720 pasaría al otro lado a restar. Ya está. Hacemos esta pequeña resta, vamos a seguir por aquí en el desarrollo, lo cual nos daría 5X, mientras que la resta 810 menos 720 nos queda solamente 90. Ya está. A continuación entonces ya podemos saber cuánto vale X, es decir, 90 entre 5, lo cual nos daría X igual a 18. Ya está. Tenemos entonces el valor del ángulo X. Para terminar nuestro ejercicio nos dice halla el complemento de dicho ángulo. Entonces todavía tenemos que hacer un pasito más. El complemento de X es lo que nos están pidiendo, lo cual sería igual a 90 menos 18, ¿no? En este caso, que es el valor de X. Por lo tanto, el complemento de X no es otra cosa más que 72. Y ese, ahora sí, será el resultado final para nuestro ejercicio. Muy bien. Finalmente veamos un último caso en donde nos dice lo siguiente. Los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D y D o E están ubicados de modo que el ángulo A o E es llano. Entonces, acá nos indican si la medida del ángulo A o B es igual a la mitad de la medida del ángulo B o C, que es igual a la
tercera parte de la medida del ángulo COD y es igual a la cuarta parte de la medida del ángulo DOE, nos piden hallar la medida del ángulo BOC. Muy bien, entonces como referencia podríamos colocarle a este dato que sea la misma expresión pero sobre 1. Ajá, podemos colocarle así, de tal manera que la medida del ángulo AOB valdría 1x, como si fuese una cantidad proporcional. Luego BOC sería 2x, luego COD sería 3x y DOE sería 4x. Bien, eso lo hemos visto también con proporcionalidad y le llamábamos la constante K, o sea, le poníamos 1K, 2K, 3K y 4K, pero en este caso le vamos a llamar X, ¿no? Para poder hacerlo de una manera más sencilla o más parecida a una ecuación. Entonces A o B, ahí está, le llamamos 1x, luego B o C, aquí abajo, le vamos a poner 2x, C o D, perdón, sería 3x, y finalmente D o E sería en este caso 4x. Ya está. Muy bien, tenemos los 4 ángulos ahora sí, representados de esa manera. Vamos a juntarlos un poquito más para que tengamos más espacio aquí abajo. Ahora sí, muy bien. Nos indica también el problema que la suma de esos 4 ángulos, ¿no? Si juntamos esos 4 ángulos que son consecutivos, uno después del otro, nos daría un ángulo llano. Bien, y eso es más que suficiente para poder resolver el problema. ¿Por qué? Porque nos está diciendo entonces que si sumamos estos 4, nos va a dar 180 grados. Entonces tenemos AOB más BOC más COD más DOE igual a 180 grados. Reemplazamos los valores que tiene cada ángulo. Acá le ponemos 1x más 2x más 3x más 4x igual a 180. Vamos corriendo acá un poquito. Ya está. Con lo cual nos quedaría aquí solamente, sumando todos estos, 4 y 3, 7 y 3 son 10. 10x igual a 180. Por lo tanto, para terminar en este caso y hallar x, nos daría 180 entre 10, que equivale a 18. Muy bien, 18 grados. Ya encontramos el valor del ángulo x, que representa el ángulo AOB, que es 1x. Sin embargo, nos están pidiendo la medida del ángulo BOC. Entonces, como último paso, para hallar BOC, lo único que tendríamos que hacer sería reemplazar su equivalente. Aquí está. Sabemos que BOC es 2x. Entonces, simplemente multiplicamos 2 por el valor de x, que es 18, que lo habíamos hallado en la ecuación anterior. Y finalmente entonces BOC nos va a dar igual a 36 grados, que será entonces la respuesta final para este problema.